en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, capítulo 19. Deuteronomio capítulo 19. La palabra del Señor es muy amplia. Y nos sorprende que hay consejo para todo. Le quiero comentar que todas las constituciones, al menos de Occidente, o todas, yo creo que todo lo que tiene que ver con derecho, tienen su fundamento o están impregnados mucho de los principios bíblicos, de la cultura judía. Dios ha impactado de tal manera a las sociedades a través de los siglos, que esta palabra, estos principios han quedado impresos por muchos años en nuestras sociedades. La Constitución o el país más poderoso del mundo, en este caso Estados Unidos, hasta el momento reconocido así, aunque ahora se habla de otros países igual o a veces más poderosos. Rusia militarmente es más poderoso, por lo que estaba yo leyendo, ¿verdad? Bueno, el caso es de que Estados Unidos, el país más poderoso hasta ahorita reconocido del mundo, tiene su constitución o su sociedad está fundada en los principios bíblicos. Tiene raíces bíblicas muy fuertes. Y algunos han de pensar, pues es que los cristianos, los presidentes eran todos cristianos. Se sorprendería cómo algunos de esos presidentes que se dicen cristianos, y ha habido, obvio, presidentes cristianos, pero algunos eran masones. De hecho, en el billete de dólar usted va a ver muchos símbolos masones. En Washington usted va a ver símbolos masones, ¿verdad? Entonces, y los masones no son cristianos. Entonces usted dice, ¿cómo es posible que esa sociedad haya avanzado tanto? Se diga que tienen principios cristianos. Yo le quiero decir, es la misma que nosotros. Nosotros hasta ahorita, bueno, no ha habido un presidente que se diga, o bueno, que diga, la mayoría no han sido cristianos. Entonces dice uno, entonces, ¿cómo, si hemos estado en las mismas circunstancias, cómo es posible que aquellos han sido bendecidos? Por razón de la iglesia, porque no depende de quién gobierne políticamente, un partido u otro. ¿Sabe de qué depende? De que la iglesia ore e interceda, de que la iglesia predique y enseñe los principios de justicia, de verdad. Entonces las sociedades cambian y las sociedades empiezan a ser movidas, aunque no sean cristianos los que están en el poder. Las sociedades empiezan a ser movidas por Dios, porque encima de esos gobiernos o de estos gobernantes está Dios, y Dios mueve a esos gobernantes para que se haga la voluntad de Dios y se establezca la justicia en esos países. Entonces, tenemos el país que la iglesia permite o quiere tener, porque si la iglesia no tomamos el papel que nos corresponde, tendríamos un país sumamente próspero y bendecido. La corrupción, la violencia, la seguridad se van a ir cuando la iglesia ore, interceda y haga su papel, cumpla el papel y el propósito con el cual Dios la fundó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a orar y vamos a orar y luego comenzamos con la palabra del Señor. Cierre sus ojos, por favor. Hoy vamos a ver como tema el derecho en la Biblia.
el amparo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu amor y tu misericordia para nosotros. Permítenos, Señor, poder nosotros recibir el consejo que tú tienes para nuestra vida el día de hoy. Señor, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que podamos aplicar los principios bíblicos y las ordenanzas que aquí están, Señor. Y que podamos entenderlo de una manera muy práctica, pero poderosa, Señor, de tal manera que seamos impactados y nuestro conocimiento sea amplio al respecto del propósito que tú tienes con nosotros como iglesia y como congregación. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Dice la palabra en Deuteronomio 19:1. Dice de la siguiente manera, Deuteronomio capítulo 19, versículo 1, el derecho en la Biblia, el amparo. Ciudades de refugio. Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya ahí. Y este es el caso del homicida que huirá ahí y vivirá: aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo: separarás 3 ciudades, y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantara contra él y lo hiriere de muerte y muriere, y si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos en su ciudad enviarán y lo sacarán de ahí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente, y te irá bien en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da. No reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Esta enseñanza la vamos a ver en 2 partes.
el día de hoy vamos a ver todo lo que es el amparo. El amparo. Resulta, aquí el Señor conoce cómo somos los seres humanos. Él sabe que los seres humanos somos injustos aún queriendo aplicar justicia. Por ejemplo, aquí Él pone un ejemplo de una persona que mata a otra persona de manera accidental. Y resulta que alguien de su familia, antes estaba permitido que la familia del muerto nombrara a una persona de la familia para que fuera y matara a quien mató a su pariente. Entonces lo nombraban vengador de la sangre. Entonces este hombre iba y perseguía a quien lo mató. Entonces, a veces en la ira, en el enojo, pues no se iban a poner a investigar. Lo que menos a veces importaba era si fue accidental o no. Aquí el punto, en medio del dolor que estaba sufriendo la familia, ellos lo que querían era ver sangre, matar, irse contra la persona que había cometido el homicidio. Pero ¿y qué se había sucedido de manera accidental? Si había sucedido de manera accidental, pues había que otorgarle un lugar donde se pudiera amparar, un lugar donde pudiera meterse y pudiera estar esta persona refugiada. Y el Señor dijo, en Israel va a haber 3 ciudades. Primero, para empezar, dijo 3 ciudades. Las primeras 3 ciudades fueron Bezer, Ramot y Golán. Esas fueron las 3 primeras ciudades. Y luego el Señor les dijo, ok, pero cuando Dios los haya bendecido y el territorio haya sido ampliado, vas a agregar otras 3 ciudades. Y ahí en Josué capítulo 20, si usted abre su Biblia, por favor, Josué capítulo 20, ahí nos habla también de las ciudades de refugio y habla del total de las ciudades que ellos nombraron. O sea, nombraron primero 3 y luego otras 3. De tal manera que de un lado del Jordán, primero fueron 3 y luego del otro lado del Jordán fueron otras 3. ¿Por qué el Señor mandó eso? Porque Él quería que estas ciudades que iban a dar ese amparo, esa protección en contra o a favor, más bien a favor de aquel que estaba siendo perseguido a causa de la justicia, estas ciudades fueran de rápido acceso. De hecho, aquí dice, si usted observa, dice que tenían que hacer caminos. Y estos caminos tenían que estar bien hechos y tenían que ser, no debían de tener obstáculos, debían de ser de rápido acceso. De tal manera que sucedía la desgracia y la persona tenía que correr a estas ciudades para que no fueran y lo persiguieran y lo mataran. Tuviera derecho a ser juzgado. Bueno, entonces ahí en en Josué capítulo 20, versículo 7 dice, 27 dice, entonces señalaron a Cades en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Bezer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galat, de la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a aquellas
se acogiese a ellas cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por tanto el vengador, por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Entonces, vea qué claro y cómo el Señor establecía justicia y cómo el Señor ayudaba a las personas que eran perseguidas por la justicia, ¿verdad? Por el vengador de la sangre. Entonces, vimos cómo estas ciudades debían de ser de fácil acceso. Si usted observa y usted conoce un poquito al respecto del juicio de amparo, es exactamente lo mismo. Vea, ¿qué es el juicio de amparo? El juicio de amparo es un instrumento jurídico creado en favor de los gobernados del Estado mexicano o del país que sea. Aquí yo estoy hablando de cómo funciona en México. Dice que tiene por finalidad hacer respetar los imperativos constitucionales en beneficio de aquellos. Esto es, sus garantías individuales. ¿Qué es el juicio de amparo? Finalmente, una persona comete una violación a la ley, como por ejemplo matar. No puedes matar, pero para que no te metan a la cárcel, tú vas y pones un amparo. Tú dices, yo no quiero que limiten mis garantías o mis derechos humanos, mi libertad, porque no lo hice intencionalmente. Entonces tú, de una manera pronta, tú demuestras que no hubo esa intención. Entonces te dan ese amparo y por ese amparo no te pueden meter a la cárcel en tanto se lleva el tiempo del juicio. Y es algo similar lo que sucedía, lo puede usted observar en Israel. La gente tenía que huir a estas ciudades. En estas ciudades se hacía como un juicio inmediato donde, porque no es que no lo quise matar, fue accidental, y escuchaban las razones de la persona, lo escuchaban así, era un juicio rápido y le decían, sí, te vamos a proteger, y lo protegían. Entonces llegaba quien buscaba el juicio, quien buscaba aplicar la justicia, esto es matarlo porque había matado una vida. Entonces los ancianos le decían, no, él está bajo nuestro amparo. Tú no puedes entrar aquí, no lo puedes tocar. Entre tanto viene el juicio, o se hace un juicio donde haya testigos y se pueda determinar la culpabilidad de la persona y que realmente lo hizo de manera intencional. Si se demuestra su culpabilidad, se te va a entregar. Pero si se demuestra su inocencia, o a lo mejor sí cometió el homicidio, pero no lo hizo de manera intencional, entonces pues se le va a perdonar. Entonces, todo eso pues nos deja ver cómo el Señor establece la justicia en su pueblo. Y vea cómo el juicio de amparo está en la Biblia, no es algo que se inventó en la actualidad. Es algo que Dios lo estableció en la cultura en Israel muchos miles de años, unos 2000 años antes de que Jesús viniera. Vea cómo es Dios y cómo el evangelio o la palabra de Dios ha impactado a las sociedades a lo largo de los siglos. Entonces, primero quiero que veamos eso. Primero fueron tres ciudades las que se nombraron como ciudades de refugio. Primero tres. El número 3 simboliza la divinidad, simboliza a Dios, porque Dios en tres personas, ¿no? Entonces la perfección de Dios, 3: Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. Nosotros podemos ver que Dios quiere establecer en una sociedad su justicia perfecta. Dios quiere establecer su justicia. Luego dice, cuando te extiendas en tu territorio, ibas a nombrar otras 3, es el número 6. El número 6 simboliza al hombre, la injusticia del hombre, la imperfección del hombre. Entonces,
¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor por medio de estas señales? Es de estos números. Dios nos quiere enseñar lo siguiente. Él quiere establecer su justicia en las sociedades donde los hombres se mueven de manera imperfecta. Y Dios ha establecido mecanismos que, si las sociedades en la actualidad los implementan, nos van a llevar a una justicia plena, donde el malo va a recibir su castigo, donde el que es inocente recibirá la oportunidad de vida. En estas ciudades de refugio no solo simbolizan de esa manera, de manera judicial o de manera en cuanto a cómo conducir la sociedad en la justicia de Dios, sino que también estas ciudades de refugio simbolizan la justicia de Dios sobre la humanidad, en el sentido de la salvación de las almas. Fíjese, el Señor nos ha dado amparo a nosotros como cristianos, como seres humanos. Usted y yo éramos culpables de juicio. Usted y yo merecíamos morir. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Cuando hay pecado en la humanidad, nosotros debemos recurrir a la ciudad de refugio, al amparo que se llama Jesucristo. Jesucristo es el lugar donde la humanidad puede recurrir cuando es perseguido por el vengador de la sangre. ¿Quién es el vengador de la sangre? ¿Quién es el que quiere impartir justicia? Jesús, la ira de Dios. Nosotros tenemos que estar conscientes como iglesia de que el mismo Dios nos estaba persiguiendo porque había culpabilidad de nosotros. Pero nosotros recurrimos a Dios pidiendo su misericordia y su protección para que fuéramos librados del juicio, para que fuéramos librados de la venganza de Dios sobre nosotros, porque había pecado en nuestra vida. El Salmo 36:7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Usted y yo como seres humanos no merecíamos la misericordia de Dios. Sin embargo, Él decidió amarnos con amor eterno. Y hemos sido amparados por su amor, de tal manera que el juicio no pudo tocarnos a nosotros. No pudo tocarnos la muerte a nosotros. Y no solo eso nada más, sino que ahora podemos, habiendo sido culpables, ahora nosotros podemos vivir como personas libres y protegidas por el Señor. Habiendo sido nosotros culpables, el Señor nos ha amparado. El Salmo 57:1 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Dónde nos podemos refugiar? Usted y yo no merecemos absolutamente ningún bien que venga de Dios. Merecíamos el castigo, pero mientras estemos bajo la sombra del Altísimo, nos amparemos bajo su cobertura, nadie podrá hacernos frente, porque el Señor está con nosotros. No solo nosotros, no solo Jesús es la ciudad de amparo.
sino que también la iglesia de Jesucristo es una ciudad de refugio. Jesús es en lo individual para mí el refugio, pero también las congregaciones cristianas somos ese lugar de refugio en donde se lleva a cabo el juicio. Dice que ellos iban a estas ciudades y ahí esperaban el juicio de la congregación. Ese mismo, cuando llegan personas aquí a la congregación, se va a efectuar un juicio. ¿Sabe cuál es ese juicio hacia cada uno de nosotros en la congregación? Es el juicio del discipulado. En este lugar el Señor le va a mostrar en qué somos culpables cada uno de nosotros, qué pecados hay, qué hábitos hay que cambiar. Y siempre el Señor nos va a confrontar, ya sea que nos discipule el Señor por medio de una predicación, por medio de una enseñanza, un discipulado. Sea como sea, ese juicio el Señor lo va a efectuar en la congregación. Por eso es importante que asistamos a escuchar la palabra del Señor. Y también la persona tenía que esperar no solo a que se efectuara el juicio, sino hasta que el sumo sacerdote muriera. Todo esto lo habla Josué capítulo 20 versículo 6. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca el juicio delante de la congregación, el discipulado, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Aquí hay algo bien bonito, porque dice, hay un juicio donde Dios nos muestra que somos culpables, pero aquí dice que iba a morir el sumo sacerdote hasta que muriera. O sea, no solo se efectuaba el juicio, sino que debería permanecer la persona que era hallada culpable o la persona que buscaba el amparo hasta que muriera el sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote Jesús murió por nuestros pecados. Él tomó el castigo. Dice la palabra, el castigo de mi paz fue sobre Él. Él pagó el precio de mi pecado, porque resulta que nosotros no merecíamos que fuéramos aceptados en ese lugar de refugio, pero Jesús nos metió a la ciudad de refugio y Él salió fuera de la ciudad para recibir el castigo. Por eso Él murió fuera de Jerusalén. Él murió en el Calvario diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, para que nosotros fuéramos amparados por su misericordia. Si hubo necesidad de que fuera vengada la sangre, fuera pagado el precio de nuestro pecado, la salvación que hoy gozamos sí tuvo un costo. Nosotros deberíamos morir, pero Jesús murió en nuestro lugar. Él tomó el lugar de cada uno de nosotros. Las ciudades de refugio, para terminar, la iglesia, las congregaciones. Dice Números 35:15: estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Estos lugares de refugio no solo es para los hijos, para los cristianos. Si usted pecó,
Recuerde que Dios sí ve el pecado de la iglesia, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre. Si usted pecó, acuda a Jesús, quien es su amparo, quien le quiere perdonar, quien le quiere librar de las consecuencias del pecado. Pero es necesario arrepentimiento en la iglesia. Pero no solo es eso, sino para el extranjero, para aquel que no es parte del pueblo, también son estas ciudades de refugio. Para los que estamos adentro necesitamos amparo, pero también los que están allá afuera necesitan amparo. Necesitamos traer al extranjero para que habite y more entre nosotros y reciba de nosotros la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cierre sus ojos, por favor. Dígale a Dios: Señor, tú eres mi amparo y mi refugio. Mi sustento eres tú, Señor. Mi sustento eres tú, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Te entrego mi vida, Señor. Todo lo que soy. Hoy me refugio en ti, Señor, porque tú eres mi amparo. En ti puedo gozar de plena libertad, pero porque tú moriste por mí. La razón de mi libertad no es que yo fuera inocente, sino es porque tú moriste en mi lugar. El castigo de mi paz fue sobre ti, Señor. Tú moriste para que yo tenga paz. A ti te dolió para que yo fuera liberado. A ti te dolió en tu cuerpo y moriste en la cruz, porque yo era culpable, Señor, pero en ti he hallado refugio. Gracias por el amparo, Señor, en mi vida. Gracias, Señor. Ayúdame, Señor, a traer otras personas que necesitan del amparo, que al igual que yo son culpables, pero ellos necesitan que tú les ampares en la congregación y sean confrontados al igual que nosotros, para que seamos transformados por medio del conocimiento de tu palabra, por medio de la revelación y el discipulado, podamos entender